siempre es un privilegio para mí poder hablar del Señor, de su palabra, una persona tan necesitada como yo, pero bueno, Él hace esas cosas por personas así. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿cierto? Sí. Y bueno, hoy pues a la expectativa de esto que vamos a seguir viviendo por los próximos meses. Pero bueno, antes de invitarles a leer una porción muy especial del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, yo quisiera por favor que tomemos un tiempito para orar al Señor, sí. Este es el momento que usamos para someter nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad al Señor, y que tal vez tú estás aquí sin ganas de estar aquí. Tal vez tú estás aquí porque te insistieron tanto que ya pues no había forma de salirse de esa invitación. Por la razón que sea, estás aquí. Y esta próxima hora, estos 40, 50 minutos que vamos a compartir juntos, esta exposición bíblica pueden resultar ser una impensada bendición para ti. Y nosotros somos conscientes de que eso solamente es fruto del poder de Dios en medio nuestro. Si el Espíritu de Dios no estuviera entre nosotros, la verdad, no sería muy chévere hacer la tarea que hacemos, sobre todo en mi caso esta mañana. Pero confiamos en que Él está entre nosotros y que Él hace cosas que nosotros realmente no merecemos ni esperamos recibir. Así que tomemos un tiempo para estar en silencio. Todos nosotros, te pido por favor, no interrumpes a tu compañero. Si tienes el celular todavía encendido, por favor apágalo por unos minutos, unos cuantos minutos de quietud y reposo. Y todos pidamos al Señor que nos ayude, que Él tenga compasión de nuestras vidas, que alumbre nuestras mentes y corazones para ver a su Hijo Jesucristo, para ver la palabra suya y poder ver su belleza. Este es el momento en el que nos responsabilizamos de lo que estamos escuchando. Padre, gracias por ti. Las circunstancias a veces no son fáciles para muchos colombianos en muchos lugares. Aún aquí, Señor, solamente en esta celebración de domingo, ya hay historias con grandes desafíos personales. Pero tú en medio nuestro, tú viniendo a nuestra historia, a nuestra vida, es algo maravilloso. Por eso gracias te damos por ti, por lo que tú eres. No importaría, Señor, si otras cosas hermosas que nos das no necesariamente acontecieran. Tú eres nuestra mejor herencia y porción. Tu Hijo Jesucristo es lo mejor que nos has ofrecido. Nunca, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, habrá una mejor herencia que Él, tu Hijo. Y sí, es verdad, tal vez nosotros no logramos apreciar del todo quién es Jesús. Pero aquí estamos para que tú nos des lo que nos pides. Danos lo que nos pides, Señor. Danos lo que tú sabes que nos hace tanto bien, necesitamos. De forma especial en esta mañana, ya en esta casi tarde.
Que tu nombre sea muy glorificado, Padre precioso. Y gracias te doy. Que bendito sea tu nombre, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien. Quiero hacerles algunas preguntas para entrar en calor en lo que vamos a tratar de pensar, por lo menos un poquito esta casi tarde ya. Y arranco por la siguiente pregunta. Es la siguiente: ¿Cómo nuestra historia pudiera ser cambiada? No solamente nuestra historia personal, individual, sino nuestra historia como comunidad. Nosotros, si vemos noticias, si consultamos las redes sociales, nosotros percibimos que las cosas no están bien, definitivamente, ¿cierto? No están muy bien, y no solamente en nuestro país, estamos hablando que es un poco más global la crisis que experimentamos. Entonces, hacemos la pregunta: ¿qué podría hacer posible una vida mejor entre nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos para que los grandes ideales que hacen su aparición en las revueltas sociales o en la época de elecciones, esos grandes ideales que todos nosotros sentimos en lo hondo del corazón y que a veces nos explotan y manipulan con esos ideales, pero cómo es posible que nosotros pudiéramos vivir esos ideales, que ellos se materialicen? ¿Cómo podría ser nuestra historia una historia mejor? ¿Dónde o de qué forma o haciendo qué cosas es que las grandes aspiraciones que tal vez tú tienes como ser humano pueden cumplirse? ¿Cómo pues? Todos estamos en esa tarea todos los días, todo el tiempo, en esta tarea. ¿Qué tipo de administración? ¿Qué tipo de administración es la que nosotros necesitamos para que florezca la vida humana, no solo para mí, sino para otros también? Bueno, pues yo quiero compartirles algunas respuestas que estuve indagando en estos días, que tratan de apuntar a algo de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, una respuesta que seguramente muchos de ustedes han escuchado es que por favor se respeten las libertades individuales. Y esa es una gran bandera de nuestra época, de nuestro siglo, y todos los esfuerzos que la mayoría pretenden y buscan para que los gobiernos hagan bien su papel, tienen la intención de que se respeten esas libertades, de que podamos expresarlas y vivirlas como comunidad y como personas. Bueno, esta es una de las respuestas. Otra respuesta que encontré es que las mujeres deben tener el papel central para el cambio de nuestra historia. Y por supuesto también hay una argumentación que se da para esa respuesta. Hace unos años atrás, puntualmente en la época de elecciones presidenciales, se realizó una encuesta que al mismo tiempo fue como un estudio y al mismo tiempo fue un diálogo que sacó adelante la Universidad de los Andes, la Universidad de AFID, la Nacho, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad del Valle. Esas universidades se juntaron para reunir a más de 5,000 personas durante un poco más de 4 meses. Ellos tuvieron la intención de preguntarle a todas esas personas que reunieron, personas completamente diferentes, diversas, niños desde los 8 años hasta personas de edad más adulta, de todos los trasfondos sociales, económicos, culturales que pudieran encontrarse en nuestro territorio colombiano. Todos se juntan, y eso con el propósito de preguntar qué necesitamos para que Colombia funcione bien. El título de ese estudio, de esa encuesta, el nombre que se le dio es Tenemos que hablar Colombia. Y les quiero leer
¿Cuáles fueron los resultados de todo ese estudio y de ese diálogo que se sostuvo por todas estas personas? En primer lugar, lo que todos destacaban era que era necesario priorizar la educación en nuestro país, en Colombia. Y no simplemente una educación como se ha venido planteando la educación hasta este momento. Más bien debía ser una educación más incluyente, más centrada en oportunidades, como lo estoy leyendo textualmente acá, donde se destaquen los valores cívicos y ciudadanos. Bueno, chévere, ¿cierto? ¿A quién no le gustaría eso? Claro que lo deseamos, lo queremos, promovámoslo. En segundo lugar, lo que arroja este estudio, esta encuesta, es que definitivamente es necesario cambiar la política y la corrupción. Todos ahí, pues no sé si todos, pero la mayoría por lo menos llegaban al acuerdo de que la política es muy importante para el buen funcionamiento de una nación. Pero por supuesto la corrupción mina la confianza que nosotros tenemos en los políticos y en la política. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cambiémosla. Hagamos algo para que la corrupción no sea como la nota más destacable de la política colombiana. Bueno, otro aspecto que ellos destacaban es transformar la cultura. Para algunos, la cultura colombiana en su mayor parte debía ser cambiada, para otros no debía ser cambiada, sino más bien reemplazada por algunas cositas, pero que se conserven otras. Por ejemplo, que esa cultura que a veces hay entre nosotros de la viveza, de sentirnos como más avispados que los demás, o tal vez esa cultura de corrupción o esa cultura de intolerancia entre nosotros debía reemplazarse por una transformación cultural, bueno, de otro tipo. ¿Quién dice que no? Claro que sí, es muy especial esto. Cuarto, que se destaque la biodiversidad y la diversidad cultural. Y miren qué interesante, especialmente los niños y los adolescentes, es decir, la población más joven de este estudio fue la que destacó esto, que debía prestarse mayor atención a la calidad del aire, al cuidado de las fuentes hídricas, a la protección de las especies, que en Colombia se dé eso, biodiversidad y diversidad cultural. Bueno, quinto, que haya más confianza en lo público, es decir, que juntos decidamos construir lo que sea necesario para que haya mayor confianza en lo público. Bueno, ahí hay un trayecto largo, ¿cierto? Sí, hay mucho que patinar, mucho que trabajar. Y finalmente, ellos destacaban proteger la paz y la Constitución. Porque es interesante que nosotros, los seres humanos de esta época, nosotros vamos reconociendo más claramente que las democracias modernas cada vez tienden a ser más totalitarias y se pierde ese espíritu demócrata y democrático que se ha tratado de procurar, aún en nuestro país, proteger la Constitución, conservarla, que siga adelante. Bueno, tal vez tú también tendrías algunas respuestas que ofrecer a esa pregunta que estamos tratando de plantearnos en esta mañana. Pero yo quiero recordarles hoy, permítanme por unos minutos recordarles la respuesta que daba el pueblo judío en el primer siglo a esta pregunta que estamos tratando de hacer. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Y recuerden, este pueblo en el primer siglo daba esta respuesta que yo les voy a dar a continuación, estando en una condición de conquista. ¿Sí recuerdan eso o no? Primer siglo en Jerusalén. Imagínense ese pueblo allá. Ellos conocen qué es la represión, ellos conocen qué es la apropiación extranjera de sus bienes. Ellos conocen qué es un gobierno con mano de hierro ante cualquier brote de sedición. Así ha sido Roma durante muchos de sus años de control. Y en medio de esa situación nacional, la respuesta de ese pueblo es ¿cuál? Es la siguiente: el reino de Dios.
el reino de Dios. Y miren, hermanos, por favor, no traten de meter de una vez todo el paquete religioso a esa respuesta que yo trato de decirles. Ni se imaginen que lo que yo antes estuve hablando era de lo secular, pero ahora ya me meto a lo sagrado. No. La respuesta que el pueblo entendía debía darse a esa pregunta: ¿qué es lo que hace posible que la vida humana florezca? Es el reino de Dios. Y nosotros, cuando escuchamos eso, decimos: eso es una respuesta hermosa. Claro, el reino de Dios. Porque este pueblo tenía en las Escrituras el testimonio histórico de que cuando Dios gobierna, ¿qué ocurre? Cuando Dios gobierna, el florecimiento de la vida humana no se detiene. La justicia camina junto con la paz. La cooperación al mismo tiempo que camina con la generación de riqueza para todas las personas. ¿Qué es lo que ellos habían visto en las Escrituras? En las Escrituras que también nosotros tenemos, ¿qué es lo que ellos veían ahí? ¿Qué habían escuchado de sus antepasados, de sus padres, que les llevaban a la conclusión de que el reino de Dios era la respuesta? Pues bueno, recuerden Génesis capítulo 1, ¿qué leían ellos y qué podemos leer nosotros hoy? Génesis 1 y 2, nosotros vemos cómo es el patrón del reino de Dios. Y tú ves allí a un Dios que es absolutamente generoso, que claro, Él es Señor y supremo Rey sobre toda su creación, la cual ha creado con un tremendo cariño, con una gran demostración de sabiduría y de creatividad. Y Él coloca al ser humano en medio de esa reciente creación. Y Él les da las condiciones para que las relaciones entre Dios y ellos, entre el prójimo y ellos, entre la creación y ellos, estén bien, que sean relaciones armónicas, que la cosa funcione como todos quisiéramos que funcionara, ¿no? Dios los coloca en Edén, en hermosura, y los coloca en ese lugar para que ahí sean el pueblo de Dios, en la tierra que Dios les da, para que vivan para la gloria de Dios, Él siendo su Rey y ellos expresando amor por este Rey, por el Señor. Pero ustedes recuerdan Génesis capítulo 3, que nos dice que nuestros primeros padres, así como nosotros también, consideramos que es mejor la autonomía y la independencia. Es bueno ser religiosos, pero la independencia y la autonomía que no nos la quite nadie. Y eso hicieron nuestros padres, afirmaron su autonomía. Y nosotros descubrimos, facilito, Génesis 3, y de Génesis 3 hacia adelante en la Biblia vemos el terrible descalabro que supone esa forma de vida, que nosotros solamente tratemos y pretendamos gobernarnos a nosotros mismos sin Dios. Bueno, ese reino que parecía tan hermoso en Génesis 1 se pierde. Pero la historia no termina ahí. Ustedes recuerdan, Dios llama a ese precioso hombre, a Abraham, y a él le promete que a través de su descendencia él traería una bendición sobre todos los pueblos de la tierra, que a través de su simiente, de un hijo suyo, hijo de Abraham, vendría algo nuevo. Pero no solamente se lo promete a él, también se lo promete a David. ¿Qué es lo que promete a David? Que un hijo suyo, que sería rey como él es rey, vendría a hacer las cosas distintas, a hacer las cosas como todos desearíamos que fueran en nuestras naciones, en nuestros pueblos. Pero no solamente entonces ese reino es perdido, ese reino se le promete a Abraham, a David y a otros más, sino que nosotros vemos cuando Dios decide llamar a su pueblo Israel y convertirlos como en una especie de teocracia. ¿Recuerdan todo eso o no? Cuando Dios le insiste al pueblo que Él es su rey en medio de ellos, y todas las leyes que nosotros vemos en el Pentateuco, que tratan justamente de que se destaque Dios buscando que nuestras relaciones con toda su creación sean relaciones armónicas. Aún por ejemplo con los animales.
el cuidado que Dios ordena que debemos tener con ellos, con los pajaritos, bueno, con las bestias que sirven para el trabajo, con todos. No hemos de ser crueles y más bien hemos de ser cuidadosos, pero también con el prójimo, con el extranjero, con la tierra misma. Dios ahí está intentando traer un reino parcial, pero nosotros sabemos que es solo parcial porque no era un reino total, y además ese reino que Dios establece en su pueblo Israel se fractura, se fragmenta. Recuerden, el reino del norte, el reino del sur, y esos reinos después caen bajo las potencias de turno, pero especialmente en Judá, que es el reino que se conserva aún. Dios, a través de sus profetas, les envía promesas de que Él no ha olvidado lo que Él ha prometido y que Él no ha abandonado su intención y su propósito de ver esta tierra floreciendo como su reino, de que llegaría el día en el que Él volvería a ser rey en medio de esta creación, aunque estuviese quebrantada. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el profeta Daniel, en esa experiencia de exilio, él interpreta el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor ha soñado que hay una inmensa estatua, terrible estatua delante de él, y esa estatua está compuesta de diferentes materiales, de oro, bronce, otros metales, pero también de barro. Toda esa estatua y todos esos materiales representan diferentes reinos, pero va concluyendo el sueño de Nabucodonosor diciendo que él vio que una piedra que no había sido labrada con mano humana había llegado para romper todos esos reinos, y que esa pequeña piedra que no había sido tallada con manos humanas se convertía en un gran monte, y ese monte era inconmovible. Ese reino, esa montaña representaba el reino de Dios, ese reino que es inconmovible. Así que Dios en el exilio y de diversas maneras está estimulando al pueblo para que aviven sus esperanzas y recuerden que ellos sí han de ver su vida florecer cuando Él sea rey sobre ellos, cuando el reino de los cielos esté nuevamente sobre nosotros. Eso es lo que el pueblo ha aprendido, al igual que nosotros. Cuando hacemos todo ese recorrido por la Biblia, descubrimos ese reino de Dios. Pero hermanos, ¿cómo les parece? Aunque la respuesta del pueblo judío en el primer siglo era una respuesta muy bella, es decir, ser conscientes de que la solución es el reino de Dios, es algo muy especial, es algo muy certero. Sin embargo, hay que reconocer que ellos respondieron bien solo en parte. ¿Por qué? Porque ellos se parecen a nosotros nos parecemos a ellos. Ellos se imaginaban y además querían que se estableciera un reino, el reino de Dios, pero con los mismos patrones de sus enemigos. ¿Qué es lo que ellos deseaban? Poder, como Roma tiene poder. ¿Para qué? Para que nadie me diga que no puedo, para que nadie me diga que no tengo libertades para hacer lo que deseo. Ellos desacertaron y erraron en sus expectativas de cómo querían ver el reino de Dios en medio de ellos. En lo profundo de sus corazones, ellos querían ser igual a los romanos, poderosos. Pero ustedes saben cómo a veces mismos nosotros llegamos a hacer esas operaciones mentales, ¿no? Nosotros queremos lo mismo que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo que no son creyentes. Yo quiero lo mismo que ellos, pero yo estoy del lado de Dios, ¿cierto? Y eso por lo menos es una ventajita. No. Gracias a Dios, en el momento preciso de la historia humana, aparece Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Y el evangelista Mateo, el evangelio que a continuación vamos a leer, Mateo documenta
la genealogía de este que acaba de llegar en medio nuestro. Y la genealogía de Mateo incorpora el elemento de que Jesús es hijo de Abraham. ¿Cómo para qué es eso? ¿Para qué es eso? Piénsalo. Y además documenta que es hijo de David. ¿Para qué será esa genealogía? Y después de narrarnos la genealogía, Él nos habla de los hechos de su nacimiento. Después, el Señor Jesucristo, ya un hombre adulto, es bautizado por Juan, ahí en el Jordán. Y recordamos además, antes de que Jesús fuera bautizado, la proclamación de Juan el Bautista mismo. ¿Recuerdan qué era lo que Juan estaba anunciando en medio del pueblo? Cuando él estaba llamando a los hombres a que se bautizaran para arrepentimiento, ¿cierto? Y para el perdón de sus pecados. ¿Qué era lo que Juan le anunciaba al pueblo? Así es, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, después de su bautismo, es llevado al desierto por el Espíritu de Dios para ser tentado. Y después de triunfar sobre la tentación y superar la caída de Adán y superar la caída de Israel, después de que Jesús hace eso por nosotros, para representarnos a nosotros, su pueblo, da inicio a su ministerio público. ¿Qué es lo que empieza a hacer el Señor en su proclamación? ¿Qué es lo primerito que Él dice? Ahí va. Cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces imaginamos a sus contemporáneos preguntándose, el reino de Dios, pero ¿dónde está? Es que resulta que eso es lo que hemos estado deseando, el reino de Dios. No, eso es lo que queremos, y efectivamente eso es lo que empieza a hacer Jesús, a demostrar que decir que el reino de Dios está entre nosotros no es solamente palabras, no es solamente habladuría, la habladuría de un buen paisa, de un buen vendedor, no. Jesús empieza a demostrar que el poder del reino de Dios ya está en medio de esta humanidad quebrantada. ¿Y cómo sabemos que es así? Porque Mateo nos empieza a documentar las sanidades. Las sanidades no simplemente tienen la intención de mostrarte que Jesús es muy teso. No, las sanidades tienen la intención de mostrarte que ahí hay alguien excepcional y que en él Dios ha venido a inaugurar su ansiado y su proclamado y su profetizado reino, el reino de los cielos. Y además de sanidades, Jesús hace milagros que no se han documentado en ningún momento del Antiguo Testamento, y Jesús empieza su hermosa proclamación y la dice y la habla y la anuncia. Es decir, hermanos, amigos y personas que nos están visitando esta tarde y que tal vez no saben qué es tener a Jesús por el Salvador de sus vidas. ¿Qué significa todo lo que estoy diciendo en este momento? Significa que una nueva administración ha venido a abrirse camino en medio de los reinos de este mundo. El reino de Dios está presente entre nosotros. Ay, hermanos, eso es lo duro. ¿Saben qué es lo duro? Que pues, digamos, para ser sinceros aquí un poquito, es que nosotros también pensamos en muchos sentidos como los judíos, no. Y tal vez aún nosotros que llevamos años de caminar con Jesús, escuchamos ese tema del reino de Dios y eso nos suena como cuando me muera, como por allá, después. Eso que es como muy lindo, pero eso que no tiene ningún tipo de relevancia para nuestro siglo y para nuestra época. Nosotros somos así. El punto es que las Escrituras nos están asegurando
con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, que Dios ha traído su reino en medio nuestro. Pero nosotros como cristianos nos ocurre tal vez lo siguiente. Miren, ustedes ven noticias, ustedes escuchan y ven la calle, y la verdad lo que vemos no es alentador. Es más, es causa de tristezas. Y nosotros vemos eso. Y nosotros escuchamos a nuestro compañero de trabajo o a nuestro familiar que no tiene temor del Señor. Puede ser que sea religioso y puede ser que sea la persona más querida de la oficina, pero no confía en Jesucristo, no tiene temor de Dios. Y puede ser que cuando tú ves a esa persona que está respondiendo con una terrible desesperanza a lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en noticieros, lo que escuchamos de los demás. Esa desesperanza que se empieza a contagiar y ese miedo que se empieza a diseminar por nuestras venas, ¿no? Por la de todos nosotros. Y nosotros estamos como los demás, hermanos. Es decir, claro que nos duele que Colombia esté mal, que esté en una situación desfavorable. Claro que nos duele, porque claro que nosotros también somos colombianos. Y en la prosperidad de Colombia, en el bienestar de Colombia, está también la prosperidad y el bienestar de la iglesia. Eso nosotros lo aprendimos de las Escrituras. Pero por favor, hermanos, no nos confundamos. Si tú tienes el empeño, el esfuerzo de tratar de ver en el gobierno colombiano, cualquiera que esté de turno, ver ahí el reino de Dios e imaginarte que la operación del reino de Dios va a funcionar a través de nuestros gobernantes, estás soñando y no estás siendo realista y no estás pensando como las Escrituras nos invitan a pensar. El pueblo de Dios, el que está en esta iglesia, posiblemente la mayoría de nosotros somos colombianos, de nacionalidad colombiana. Claro que somos colombianos, pero el pueblo de Dios que hay en este lugar pertenece primeramente a un reino que es inconmovible, a un reino que tiene valores completamente distintos a los que, con buenas intenciones, con malas intenciones, como sea, los gobernantes pretenden traer sobre las naciones. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y es esa nueva administración bajo la que yo me amparo hoy, en la que yo espero hoy, en ese gobernante. Y resulta que cuando nosotros, hermanos, perdemos de vista lo que las Escrituras intentan decirnos a nosotros en Jesucristo, perdemos de vista eso, hermanos, claro que nos llenamos de miedo por un lado, pero además dejamos a un lado la agenda de ese reino que está presente entre nosotros. El reino de Dios entre nosotros no es un reino que está acabado. ¿Todos estamos de acuerdo o no? Es decir, que no se ha consumado del todo, que no se ha dado, no está expresado hoy en su totalidad. Eso lo sabemos, por eso sabemos que el reino también es futuro. Pero el reino está abriendo camino hoy entre nosotros también. Lo duro de eso es que nosotros perdemos de vista que ese reino tiene una agenda, que ese reino tiene unos valores, que ese reino tiene unas formas, y formas que son diferentes, distintas a los de este siglo, a los de nuestra época. Y olvidamos esa agenda, y olvidamos ocuparnos de ese reino, bajo ese rey, que no solamente es como para nosotros y para que nos vaya bien a nosotros, no, que ese reino sirva a nuestro mundo quebrantado, que lo afecte, que lo ayude. Hermanos, durante los próximos meses nosotros vamos a reflexionar en
el predicador de la montaña. Vamos a estar reflexionando en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él nos ha enseñado y nos ha dicho cuál es la agenda de su reino, cuáles son las formas de su pueblo en medio de este mundo, cuál es la alternativa que Él vino a traer a esta creación, o es decir, cuál es la contracultura que Dios ha traído a este mundo en su reino, que tiene que ser expresada es por su pueblo, por nosotros, por la iglesia. Nosotros anhelamos que nuestra historia personal y la historia de nuestras comunidades sea cambiada. ¿Qué deseamos entonces? El reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros. Vivamos los valores de ese reino, la ética de ese reino. Y en ese sentido, hermanos, seamos una bendición para Colombia, para Venezuela, para Ecuador, para Perú, para Panamá, Estados Unidos, donde el Señor nos lleve, siendo conscientes de que ahora estamos bajo un nuevo rey. Vamos a escuchar a nuestro Señor Jesucristo, al predicador de la montaña, en Mateo capítulo 5, por favor, y párense ahí en el versículo número 1. Leemos Mateo capítulo 5 hasta el final de Mateo capítulo 7 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que se cumpla toda. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos,
no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás sus juramentos al Señor. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que sea más de esto procede del mal. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo: no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, con él ve 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. A ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Amen, por eso amen a los que los... Tranquila. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también así lo mismo los recaudadores de impuestos?
Si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Amén. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo, que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Amén. Les pido por favor que tengamos un tiempito de silencio, por favor, y gracias en este momento. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias por no abandonarnos a nuestros deseos, a nuestras formas, a nuestros propósitos y a nuestra voluntad. Gracias por no dejar esta creación, esta tierra, entregada a sus vanidades y a sus intereses. Gracias, Señor, por desear ver tu mundo bello, hermoso, sanado, como lo haces, Señor, y como en el futuro lo consumarás. Gracias te damos porque nosotros, Señor, la iglesia, tu pueblo, sin pensarlo, sin estarlo calculando necesariamente, fuimos injertados, incorporados a una nación, a un pueblo que está esparcido por toda la tierra. Un pueblo que disfruta de tu administración, de tu reino en este mundo. Gracias porque yo conozco y disfruto los efectos de tu reino en mi humanidad, en mi vida. Yo sé que tú eres espectacular. Cada vez que me resisto y nos resistimos a ti, no es porque lo que tú quieres o tú intentas con nosotros sea malo, perjudicial, dañino, no, Señor. Generalmente es porque no nos coloca a nosotros en el centro. Pero gracias por estarnos cambiando. Gracias te damos, Señor, por haber traído a este mundo una alternativa que está representada especialmente o particularmente por ti. Tú eres el Rey. Gracias por no dejarnos solamente en manos de nosotros mismos, porque nosotros podemos despotricar y hablar de nuestras autoridades y nuestros gobiernos, pero tal vez nosotros no somos mejores. Señor,
Pero no nos has dejado, Señor, solamente en nuestras propias manos. Tú has venido en nuestra historia y has traído tu reino. Señor, que ese reino que es inconmovible se siga esparciendo, aunque lo haga de manera discreta como lo hace. Aunque tú hayas decidido que sea de manera humilde y casi imperceptible, pero tu reino está avanzando, Señor. Gracias por el fruto que ese reino ha traído a nuestra vida, es decir, el reino de la gracia tuya. Padre, y que a lo largo de todos estos meses, Señor, que estudiaremos las palabras de el predicador de la montaña, nuestro Señor Jesucristo. Padre, que en todos estos meses nuestros ojos vean mejor, nuestros oídos se agudicen y podamos ver la vocación a la que nos llamaste, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres de tu pueblo en medio de este mundo todavía quebrantado? Danos esa agenda, la agenda de tu reino, y ayúdanos a verla con más claridad, para que tú seas más glorificado en Colombia, para que tú seas más glorificado en Medellín. Te adoramos, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, de pronto mientras ustedes escuchaban la lectura del Sermón del Monte o lo leían ahí con nosotros, y tú veías esos elevadísimos ideales de Dios, sus valores, sus formas, posiblemente tú pensabas o decías, wow, lo bueno es que yo soy una persona que vivo muchas de esas cosas, ¿cierto? O sea, lo bueno es que yo soy el mejor de mi familia, entonces esto a mí no me va a quedar difícil, ¿cierto? Tal vez algunos de ustedes, mientras leíamos el sermón, podían pensar que de alguna manera en una humanidad que no ha sido redimida, pudiéramos llegar a vivir esto. Pudiéramos ser incorporados a este reino, pero yo quiero recordarles el punto de entrada de este sermón, que está en el versículo 3 del capítulo 5. Nunca olvides cuando pienses en el Sermón del Monte esto que dice acá: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Es decir, el reino de Dios pertenece a quienes entre nosotros hemos reconocido nuestra absoluta pobreza delante de Dios, que nosotros no tenemos que mostrar, que nosotros no tenemos que decir, que no tenemos de qué jactarnos, nunca, ni ahora cuando estamos empezando nuestra vida cristiana, ni en 30 años, nunca tendremos. Es de los pobres en espíritu a quienes se les da el reino de los cielos. Es decir, hermanos, las personas que son clase media en espíritu, esos que tienen algo, no son aptos para el reino de Dios. No son aptos para el reino de Dios. Solo los pobres en espíritu son los que se les da amplia entrada al reino. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque ahí, hermanos, es donde el predicador de la montaña no solamente es proclamador, no solamente dice cosas bonitas, él es quien garantiza para todo su pueblo que este sermón pueda llegar a ser vivido, pueda llegar a ser experimentado, que los valores de este reino de Dios puedan verse en medio de las calles de Medellín. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, porque recuerden que Él no está hablando este sermón sin tener en perspectiva la cruz. Él habla este sermón recordando que Él va a dar su vida, porque todos nosotros que estamos descarriados y sin el Señor, sin Dios, necesitamos rescate, necesitamos vida eterna, necesitamos algo nuevo, algo diferente.